Juan Carlos Monedero, junto con, cofundador de Podemos, junto con Lula. Y Lula tiene un gesto muy cariñoso con Monedero, lo agarra del cuello, lo jala. Y entonces dijimos, caray, pues necesitamos hablar con Juan Carlos Monedero. Y le damos la bienvenida precisamente a Juan Carlos Monedero esta tarde aquí en Los Periodistas para, por supuesto, preguntarle no solamente cómo vio la elección de allá en Brasil, sino esa cercanía que tiene con el nuevo presidente de ese país. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estáis? Un placer saludaros. Espero que no sé si va a funcionar bien la conexión. Espero que sí, espero que funcione bien la conexión. Te escuchamos muy bien. Estupendo. Estaba escuchándoos y la verdad es que viendo a Lula ahí, ¿no? Ahí arriba parece un héroe de la Marvel, ¿no? O sea, una persona que ha sido capaz de aguantar. Es muy difícil luchar contra el aparato del Estado, ¿eh? Es decir, que tanto en su persona concreta, yo mi relación con él es porque le visité en la cárcel en Curitiba. Cuando lo encarcelan, bueno, pues él me invitó a ir y a mí me pareció hermoso. Y ayer colgaba yo un tuit de la extrema derecha mediática en España que pusieron una información: Monedero visita al corrupto Lula en la cárcel, donde yo decía su pensamiento está intacto, ¿no? Porque ellos pensaban que como estaba en la cárcel, publicar que yo visitaba a un preso me perjudicaba, ¿no? Y hoy, qué hermoso, ¿no? Que un pueblo no haya creído a los mentirosos y hayan vuelto a nombrar presidente a Lula. Incluso hasta el último momento, lo habéis comentado, ¿no? Intentando que la avenida Brasil, la avenida por la cual accedían a votar la gente pobre de Sao Paulo, les cerraban, ¿no? Los policías con cacheos, con cortes de tráfico, para que la gente no pudiera votar. Y pese a todo, al final, con un resultado ajustado, pero ha ganado Lula. Y repito, qué difícil es ganar unas elecciones contra tienes al aparato del Estado en contra. Bueno, fue una elección históricamente cerrada, pero aún así son las democracias, pues se ganó. Y no solamente gana Brasil con este regreso a Lula y regreso a la izquierda, ¿y cuál izquierda? Una izquierda del Partido de los Trabajadores, sino el reajuste que se da en toda Latinoamérica. O sea, si alguien tenía dudas de que Latinoamérica está muy, muy seria en caminar hacia la izquierda, pues el día de ayer quedó confirmado y claro, Juan Carlos Monedero. Sí, y fíjate que mañana hay una reunión entre Petro y Nicolás Maduro, ¿no? Donde el presidente de Colombia le ha pedido al presidente de Venezuela que le ayude en las negociaciones con el proceso de paz, ¿no? Ya las FARC firmaron el acuerdo de paz, faltan, ¿no? los helenos, el Ejército de Liberación Nacional. Petro ha planteado unas propuestas que coinciden plenamente con lo que llevaba en la campaña electoral Lula, ¿no? La selva amazónica como un elemento central que va a ser esencial en todo lo que va a ser esta segunda oleada rosa o roja en América Latina. La Amazonía va a ser un elemento central. Luego también hay una reflexión muy importante que también afecta a Brasil y afecta a Venezuela, y es la lucha contra las drogas. No puede ser que Estados Unidos, que es el principal consumidor, siga, ¿no? Teniendo esa política tan nefasta y que tanto golpea al continente porque no sea capaz, ¿no? De solventar sus problemas de adicción. Ha planteado en la misma dirección Petro, que también conecta con una idea de Lula, intentar unificar la electricidad del continente, es decir, hacer una suerte de electrosur, ¿no? Con energías limpias, sobre todo porque Petro va a ser el gran impulsor de esa discusión. Y por último, ¿no? Una integración económica, es decir, que Petro, igual que Lula, mirad, cuando estuve en la cárcel visitando a Lula, una de las cosas que él me planteó
era que no habían escuchado algunas propuestas que había hecho inicialmente el presidente Chávez, ¿no? Y una de ellas era la de poner en común los ejércitos y la de poner en común la moneda. Y para eso crear un Banco del Sur que no fuera dependiente América Latina del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos que tiene un veto Estados Unidos y que al final se convierte en una instancia internacional al servicio de los intereses norteamericanos. Bueno, pues Petro ha planteado una integración latinoamericana, Lula ha planteado recuperar la UNASUR. Recordemos que lo primero que van a hacer todos esos gobiernos, ¿no?, que ahora están tachados, ¿no?, ese grupo de Lima, cuya única política era intentar acabar con Venezuela, ¿no? Y ahí están Lasso, Macri, Piñera, Duque y ahora Bolsonaro. Toda esa gente desmantelaron la UNASUR para hacerle un servicio a los Estados Unidos. Porque de esta globalización terrible en la que estamos ahora mismo, creo que la única manera de que América Latina pueda sostener, ¿no?, los empujes fuertes tanto de China como del mundo occidental es unificándose, ¿no? Entonces, tanto Lula como Petro, como López Obrador, han recuperado esa idea de una unidad latinoamericana. Y es muy hermoso, ya digo, que yo no lo vivía desde hace más de una década. Y es que otra vez los presidentes latinoamericanos se conocen entre ellos, se llaman por teléfono entre ellos, se apoyan entre ellos, y creo que eso va a hacer la próxima década la década latinoamericana. Todavía está, sin embargo, por verse qué tanto se logra consolidar en algunos países en específico esta idea, por supuesto, de izquierda, de centro izquierda, porque en el caso, por ejemplo, de Lula, sí tiene unos adversarios muy fuertes, no solamente me refiero a Bolsonaro, que fue vencido ahora, sino gobernadores, congresistas. En Argentina mismo hay un realineamiento de la propia oposición de derecha, y en muchos países, incluyendo Colombia, ahí está el acecho. Y digamos que es normal porque finalmente son democracias lo que hay en América Latina, pero ¿cómo efectivamente evitar que haya una consolidación de la izquierda en los países y cómo efectivamente evitar que a la vuelta de 2, de 4 años haya una involución hacia la derecha? ¿Cómo evitar que el escorpión clave el aguijón a la rana cuando le está cruzando el río, ¿no? Comentábamos, Álvaro, la última vez que hablamos tú y yo, Alejandro estaba de vacaciones, merecidísimas, pero estaba de vacaciones. Comentábamos que en la segunda oleada, esta después de la de comienzos del siglo XX, ¿no?, donde ganó Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Correa, Pepe Mujica, Bachelet. En esta segunda oleada identificamos, si recuerdas, unas diferencias. La primera era que los que están ganando no están ganando con la misma contundencia que ganaron entonces. Ninguno está ganando con 10 puntos, con 15 puntos de distancia, ¿no? En segundo lugar, no están ganando, aunque ganen la presidencia, no están ganando las cámaras. Le ha pasado, por ejemplo, a Boric, ¿no?, en Chile. Y por tanto, vas a tener dificultades porque no tienes el poder legislativo, tienes el ejecutivo, pero no tienes el poder legislativo. En tercer lugar, y no es menor, estamos en una crisis del modelo neoliberal, que tiene un efecto muy duro y que se va a ver con claridad. Hace 2 días, estamos en noviembre y en Madrid está la gente como si fuera verano, ¿no? Entonces es una locura. Está habiendo problemas de agua en muchos lugares. En México, por ejemplo, ¿no?, me contaban hoy que la Ciudad de México va a tener en un horizonte de 10 años problemas de agua. O sea, el cambio climático, el calentamiento global es una nueva realidad que va a afectar a cualquier gestión política. Y la derecha ha aprendido, la derecha se manifiesta en las calles, la derecha controla la judicatura y la derecha controla los medios de comunicación. Escuchando a Alejandro Encinas, tenemos un problema, y es que como planteamos en la ciencia política, que la última ratio del Estado es la violencia legítima, que la ejercen
los policías y los militares y los jueces. Y resulta que cuando gobierna López Obrador o gobierna Boric o gobierna Petro, gobiernas un Estado heredado. Y ese Estado heredado está marcado por inercias, y hay dos inercias terribles, o tres inercias, ¿no? La inercia de los funcionarios del Estado, la inercia de la judicatura y de la fiscalía y la inercia de los militares y de los policías. Si además eso lo acompañas de la construcción simbólica de lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, que lo mandan los medios de comunicación, el escenario es complicado para todos los gobernantes. Y Lula es verdad que ha ganado, y es muy bueno que haya ganado. Es decir, si no fuera bueno que hubiera ganado, Bolsonaro ya habría salido, ¿no?, a decir: celebro la victoria de Lula, viva la democracia. Y no lo ha hecho, y han tenido que salir los líderes de Estados Unidos, europeos o latinoamericanos a decirle a Bolsonaro: ni se te pase por la cabeza dar un golpe de Estado, ¿no? Porque ese es uno de los problemas añadidos. La derecha, lo comentábamos también Álvaro, la derecha se está corriendo hacia la extrema derecha, desaparece la democracia cristiana chilena, desaparece la democracia cristiana colombiana, desaparece la democracia cristiana brasileña, y se usurpa ese lugar por gente de extrema derecha, que justifica la existencia de golpes de Estado, que es muy fascinante. Que la gente en las tertulias y en las televisiones esté planteando a ver si no da un golpe Bolsonaro, ¿no?, como si fuera una cosa, no sé, que ocurre todos los días. La conclusión final, como hemos venido comentando, es que primero, o articulamos partidos políticos con la capacidad de interactuar con la ciudadanía. Ese fue otro de los grandes temas que hablé con Lula en la cárcel en Curitiba. Él reconocía que el PT había fracasado a la hora de ser capaz de escuchar las demandas de la ciudadanía. Que el PT se había convertido en un partido de moqueta, en un partido de palacio, en un partido muy que él me dijo textualmente: nos costaba menos recibir a empresarios que recibir a campesinos, ¿no? Entonces, donde falla el partido, fallan tus orejas para escuchar el clamor social, para escuchar el pulso social. Si tú tienes un partido que está en la calle, tú vas a escuchar la queja de Ayotzinapa, por ejemplo. Si tú tienes un partido que está imbricado en la realidad social, tú vas a escuchar las esperanzas y también las precauciones ante la Guardia Nacional en la calle. Es decir, tú necesitas tener eso. No lo tienes con las encuestas solamente en Internet, sino que necesitas que tu gente, tus militantes, la gente que está apostando por tu proyecto de país, esté también imbricado en las luchas sociales. Y después también, y esto es más complicado, porque vosotros lo sabéis, porque estáis haciendo esa tarea, o sea, medios de comunicación que estén dispuestos a ser objetivos, que estén dispuestos a que se enfaden con ellos los poderes tradicionales, cuidado, Y también, por ejemplo, en el caso de México, que se pueda enfadar el gobierno porque vosotros tenéis también que señalar los errores cuando se cometen, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo, ya digo, de construir partidos movimiento, es decir, un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error. Y si no somos capaces, lo hemos comentado ya varias veces, de entender que si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. Que nadie piense que va a haber una varita mágica para que Lula, como ha ganado las elecciones, pueda confrontar la presión de lo que queda de inercias del Estado brasileño en algunas gobernaciones, en algunos policías que han intentado que no vote la gente ayer, ¿no? Inercias en la fiscalía brasileña, inercias en la judicatura. Que nadie piense que lo van a poder frenar si no tienes pueblo en la calle. Cuando yo esto lo pude hablar con Dilma Rousseff, cuando a ella le dan ese golpe de Estado parlamentario, porque los golpes de Estado ahora son parlamentarios, con apoyo de los medios de comunicación. Yo le decía: Dilma, ¿y los 30 millones de personas que habéis sacado de la pobreza, que los habéis convertido en clase media, dónde estaban la noche que te sacaron del poder ilegítimamente, ¿no? Claro, el problema es que al final terminan envenenando a tu propia gente. Hemos visto imágenes terribles de gente rezando, gente pobre, rezando como si Bolsonaro les hubiera ofrecido algo más que no fuera tomar lejía para curarse el COVID. Es que es fuerte, ¿eh? Es que Bolsonaro es un tipo que despreció a la gente pobre, es un tipo que desprecia a los negros. Es que lo hemos visto ayer.
esa escena terrible, ¿no?, de esa diputada persiguiendo el guardaespaldas con una pistola. Y dejadme comentaros una cosa que me ha estremecido, porque que una diputada bolsonarista persiga con una pistola a un hombre negro, que su guardaespaldas persiga con una pistola a un hombre negro, lo entiendo. ¿Sabéis qué me ha partido el alma? Un tipo que está en la calle y le echa una zancadilla al hombre negro para que se caiga. Un tipo que le están persiguiendo con una pistola y un tipo que está allí, acostado, que está en una esquina, le pone la zancadilla, como esa escena que vimos, si recordáis, de los refugiados, ¿no?, donde una persona también le pone la zancadilla para que no entren en tu país los refugiados. Eso también indica la podredumbre a la que se ha llegado en nuestros países. Y cuidado, hemos tenido una discusión hoy, mis compañeros que están en España, han tenido una discusión muy fuerte porque incluso la televisión pública está hablando de que la victoria de Lula polariza. O sea, no polariza el que haya gente pegando tiros a los hombres negros, no polariza un tipo que insulta a cualquier medio de comunicación crítico, no polariza un tipo, ya digo, que da lejía a la gente para curar el COVID con 8.000 muertes diarias, no polariza el recuperar los niveles de 60 millones de personas con algún tipo de problema de hambre que a lo mejor hace solamente una comida al día. Ese no polariza. Lo que polariza es que gane Lula con un programa tan radical como recuperar la Amazonía, hacer políticas sociales contra el hambre, volver a unificar América Latina para poder pelear en la globalización, buscar poner en común los recursos energéticos y económicos del continente. Ese es el que polariza. Hay lecciones importantes. Lo que te dice es brutal, Lula, desde prisión, donde te dice, pues sí, ¿dónde estaban todos los que votaron por Lula, los pobres a los que les diste prioridad? ¿Dónde estaban a la hora del golpe contra Lula? Perdona que te interrumpa, Alejandro. Cuando salí de la celda, me dice Lula: Monedero, te quiero pedir una cosa. No te vayas. Baja a la gente que está allí haciendo vigilia y diles que les escucho cantar y que les escucho apoyándome. Dales las gracias de mi parte y diles que aguanto porque ellos están ahí abajo aguantando. Eso fue muy hermoso, ¿eh? Su pueblo ahí a pie de cárcel. Perdona. Pero no, es un pasaje importantísimo porque hay aprendizaje en Lula, hay aprendizaje en Dilma. Saben que tienen que regresar a la base y no descuidar la base y no descuidar a la gente, que creo que así llegan ahora a la presidencia, de regreso Lula a la presidencia. Pero también es cierto que fue un margen muy reducido para ganar, y te habla también de un movimiento bastante consolidado del bolsonarismo y de la ultraderecha en Brasil, Monedero. Sí. O sea, está habiendo como una oscilación, ¿no?, un balanceo. Ya digo, desaparece la derecha liberal. Recordemos en Brasil a Fernando Henrique Cardoso, recordemos la democracia cristiana chilena, ¿no?, y que se entregan a Kast en Chile, se entregan a Bolsonaro, el creciente aumento del apoyo a Milei, un loco, ¿no? Claro, en Argentina. Ningún tipo de criterio en Argentina. En España, el papel de Díaz Ayuso, que es el Partido Popular, pero, como decimos, con dos cubatas, ¿no? Es decir, es el Partido Popular ya sin complejos, es el Partido Popular que dice, pues para que la gente no vote a Vox, nosotros vamos a recuperar ese espacio de la extrema derecha, ¿no? Y es, ya digo, gente que no tiene problemas en mentir, lo cual genera a vosotros como periodistas, si la gente miente, yo he visto algún debate de Lula con Bolsonaro, ¿qué haces cuando alguien constantemente miente? Porque fijaos qué paradoja también terrible, que no sé cómo la vamos a solventar, ¿no? Resulta que en las discusiones entre Lula y Bolsonaro mentía, ¿no? Y las mentiras sabemos que son atractivas porque generan ruido, tienen morbo, ¿no? Y mientras Lula diciendo, no, mi porcentaje, la gente que sacamos de la pobreza, mis proyectos de políticas públicas. Entonces, en ese contraste, ¿no?, Lula parecía una persona mayor,
¿no?, que estaba desgranando su programa electoral, mientras que el otro era un tipo agresivo, un tipo descarado, un tipo echado para adelante, ¿no?, que podía captar la atención de gente que no entiende la política y que ve a una persona sensata y aburrida y otra persona insensata pero firme. Al final nos encontramos con que una persona que ha ayudado muchísimo, muchísimo, ¿no?, a la campaña de Lula es un ex evangelista pro Bolsonaro y que ahora es un evangelista a favor de Lula, ¿no?, que se llama Janones. Y Janones es un tipo que dice, yo no miento, ¿no?, en sus campañas, yo no miento, pero si me apuntan con un rifle, yo les respondo con un rifle. Y Janones era un tipo que ha utilizado su presencia pública, su capacidad de las redes sociales, su condición también de pastor evangelista para generar sospechas respecto de Bolsonaro, ¿no? No como Bolsonaro que miente, pero por lo menos generando sospechas, ¿no?, sobre afirmaciones que él había hecho y demás. Bueno, pues resulta que si no hubiera sido por esta campaña de confrontación que ha hecho este señor Janones, pues seguramente una buena parte de la gente que ha apoyado a Lula a lo mejor se hubiera quedado en la abstención o no hubiera ido a votar. Y entonces eso nos coloca en una tesitura terrible. Tenemos, como una discusión que tuvimos en España sobre la base de Juego de Tronos, ¿tenemos que tener dragones también nosotros, como los caminantes blancos, o podemos vencerles sin los dragones? Porque yo siempre he sido, yo no quiero dragones porque los dragones al final destrozan la ciudad. Pero es que sin dragones estos sinvergüenzas ganan. Estos sinvergüenzas, si no les plantamos cara, te cuentan barbaridades, diciendo que, y en todas las iglesias evangelistas, en grandes pantallas, sacando a Lula diciendo, me ha poseído el diablo, ¿no? Y la gente diciendo, no puedo votar a Lula, que le ha poseído el diablo, ¿no? Entonces, y luego el 100% de los medios de comunicación. Y entonces, ¿cómo en una democracia liberal luchamos contra las mentiras? Y uno de los problemas, añadido, Álvaro y Alejandro, es que la derecha, y te lo contaba Álvaro hace un par de semanas cuando hablábamos, tenemos la paradoja de que la izquierda está defendiendo estas democracias liberales que no nos permiten cambiar las cosas con la rapidez que necesitábamos y queríamos. Yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador querría ir más rápido en las transformaciones sociales, pero no puede, por el Estado heredado, por las presiones mediáticas, por las presiones del Fondo Monetario Internacional, por las presiones de la derecha, por los infundios que se vierten. Y resulta que Andrés Manuel López Obrador está defendiendo la legalidad vigente, mientras que la oposición está dispuesta a mandarlo todo, con perdón, a la verga. Es decir, en España está una fuerza política, Comunidad Podemos, que lo que querría era superar el sistema capitalista, luchar contra el calentamiento global, reducir las desigualdades, poner impuestos a los ricos. Eso se ha conseguido, ¿no? Con mucha presión porque el Partido Socialista no lo veía, pero mucho más. ¿Cómo es que las eléctricas van a ganar 11.000 millones? ¿Pero cómo es que los bancos en un momento de crisis están ganando fortunas, ¿no? ¿Esto qué locura es? Pero resulta que las fuerzas políticas de la izquierda, ya digo, que no pueden con esta democracia liberal plantar cara a los problemas, está defendiendo esta democracia liberal, mientras que la derecha, como Vox, está dinamitando la democracia, utilizando a policías corruptos, a jueces corruptos, a militares corruptos, a medios de comunicación corruptos, sin ningún tipo de pudor. O sea, que resulta que la derecha, que se beneficia como privilegiada y como parte de las élites de esta democracia liberal, está dispuesta a tumbar la democracia liberal, y las fuerzas políticas de la izquierda la están defendiendo. Es una de las paradojas que vuelvo a repetir. O inyectamos conciencia en la ciudadanía, y para inyectar conciencia la gente tiene que organizarse. Y la gente, además de organizarse, tiene que instruirse. Y la gente, además de organizarse y de instruirse, tiene que tener un poco de alegría. O sea, no podemos trasladar una tristeza absoluta, porque entonces, como reza el refrán español, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en elementos de transición para que la gente no diga, uff, está todo tan mal que tiro la toalla. Pero ya digo, si no hacemos estas cosas de instruirnos, organizarnos y entusiasmarnos, es que nos van a volver a comer el bocadillo como pasó en los años 30 en Europa. Juan Carlos Monedero, como siempre, muchas gracias por tu lucidez, no solamente por lo que está pasando, sino por lo que debe pasar
en México, en Brasil, en España, en América Latina o en Iberoamérica. Muchísimas gracias como siempre. Dejadme, antes de que me despidáis, contaros una cosa que lo ha hecho Lula. Claro. Lula, para ganar la segunda vuelta, digamos que se ha ido hacia el centro, ¿no? Con Alquim, con su vicepresidente y con otros partidos políticos. Y eso es un riesgo también, ¿eh? Lo está haciendo Alberto Fernández, ¿no? Dando un superministerio a Massa. Sí. Hay que también hacer una reflexión al respecto. Os invito a que lo incorporéis en vuestros debates. ¿En qué medida las fuerzas políticas de la izquierda, si asumen las políticas de la derecha, no se están pegando un tiro en el pie? Es decir, ¿en qué medida, si tú asumes para poder ganar y de alguna manera asumiendo que el centro cada vez se ha corrido más a la derecha, tú te haces de centro corriéndote también a la derecha, porque entonces tus propias políticas de izquierda parecen desfasadas? Fijaos que ahora mismo en Europa la extrema derecha, los fascistas, Salvini, que se reclama seguidora de Mussolini, se plantea que es de centro derecha. Sí, y que los socialdemócratas los están presentando como bolcheviques, ¿no? Y ya los demás ya directamente ejecutables, ¿no? Entonces, yo diría un llamamiento a las fuerzas políticas de la izquierda y también a los votantes y también a la ciudadanía, que piense en qué medida, cuando tú estás renunciando a las propuestas de la izquierda, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, de respeto a los inmigrantes, de dar prioridad al medio ambiente sobre los beneficios, de exigir a la gente que tiene poder o que tiene pistolas que cumpla la Constitución y las leyes. En el momento en que vamos cediendo, ¿no?, frente a una opinión pública construida por los medios y que nos va haciendo a todos cada vez más conservadores, no estamos ahogando la posibilidad de que haya políticas progresistas. En la medida en que Lula se entrega, ¿no?, a ministros que van a ser de derecha o de centro derecha, no está también debilitando su posibilidad de hacer políticas progresistas. Y, por tanto, asumamos, como también planteamos en su momento, que estamos en un momento complicado y que, por tanto, una mirada pesimista es correcta, pero seamos pesimistas esperanzados. Porque si somos solamente pesimistas, apaga y vámonos. Seamos pesimistas porque estamos luchando contra un Estado heredado, contra los bancos, los medios de comunicación, sectores ultra en la policía y en el ejército, los Estados Unidos, los golpes, la guerra en Crimea, o sea, la guerra en Ucrania. Estamos peleando contra cosas terribles, ¿no? Pero si no vemos esa parte de luz, es que ya nos habrán derrotado. Y como siempre os planteo, ese optimismo esperanzado, pero no ese optimismo trágico o ese pesimismo esperanzado tiene que ser el elemento que nos marque el faro, ya digo, para no dejar este mundo mucho peor que como lo hemos encontrado a los que vengan detrás. Pues muchas lecciones nos va a dejar Brasil en todos los sentidos. El regreso de Lula mismo nos deja muchas lecciones y mucho para reflexionar. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. De verdad, gracias por tu generosidad. A vosotros y por vuestro esfuerzo. Gracias. Abrazo grande.